Saludo y muchas bendiciones para todos los hermanos allí en Zárate. Es una bendición que me hayan convocado para poder compartir con ustedes las bendiciones de la palabra de Dios en este tiempo tan difícil que estamos viviendo debido a esta pandemia que ha afectado al mundo entero. Agradezco enormemente la gentileza de Guillermo por haberme invitado a poder compartir con ustedes esta meditación de la palabra de Dios. Saludo a toda la iglesia, a todos los hermanos, y quiero llevarles en esta meditación al libro de Santiago capítulo 1. El tema que he traído para ustedes en esta ocasión lo he titulado ¿Cómo enfrentar los problemas de la vida? Y hablamos de problemas, hermanos, porque todos tenemos problemas. El profeta Job iba diciendo: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5 versículo 7. El mismo Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 16 versículo 33, también decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora hablamos de problemas. Y cuando hablamos de problemas tenemos que hablar de pruebas. Las pruebas que Dios muchas veces permite son el medio que Dios tiene para ver hasta dónde el creyente está dispuesto a continuar creyendo en su plan de buenas obras. Pero muchas veces los creyentes abandonan el camino de la fe en las pruebas porque no ven los resultados que Dios quiere producir a través de los sufrimientos en su vida. Y quizá alguno de ustedes en esta pandemia, en este tiempo, está teniendo su fe en el fuego, como dice el apóstol Pedro allí en el capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña. Ahora Santiago, el hermano del Señor, escribe esta carta con el propósito de animar, de afirmar, pero también de amonestar a los creyentes en su nueva fe. Y él va a usar esta palabra acá, observe allí en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y estos cristianos a los cuales Santiago está escribiendo, estaban pasando tremendas circunstancias, situaciones difíciles que estaban llevando al extremo la fe que ellos habían abrazado en el Señor Jesucristo. La situación que rodeaba a estos cristianos era extremadamente difícil, ya que muchos de ellos estaban enfrentando la pérdida de todo, estaban afligidos por la pobreza, abandonados por sus compatriotas porque ellos habían abrazado esa nueva fe en Jesucristo. Pero también muchos de ellos eran asesinados por la indulgencia de los ricos que llevaban a ellos ante las cortes civiles y allí eran acusados falsamente. También eran abusados por los ricos en el pago de su jornal, es decir, le hacían trabajar pero no le pagaban lo que era debido. Y todo eso sale de este libro de Santiago. Ahora, el apóstol Santiago comienza su carta con un mandamiento, y él va a decir así: hermanos míos, tened por sumo gozo. Y la primera cosa, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, cómo enfrentar los problemas de la vida, es la reacción de la fe. Es decir, cómo se manifiesta la fe cuando tenemos pruebas, cuando tenemos problemas, cuando pasamos por situaciones difíciles. Y Santiago va a hablar de esa reacción de la fe. Y él va a decir que la fe que está puesta en la persona de Dios, en el propósito de Dios, es una fe que se va a manifestar con gozo. Es decir, él va a hablar aquí de la pureza del gozo. Ahora, muchas veces cuando el creyente no tiene en claro el discernimiento del propósito de Dios en las pruebas, el gozo del creyente se mezcla con toda clase de sentimiento que produce muchas veces raíz de amargura, rebelión, reproches contra Dios, y eso nos lleva a rehusarnos
a someternos a ese proceso de la paciencia que Dios necesita para madurar nuestra fe en las pruebas. Ahora, las pruebas pueden ser diversas, pero Dios ajustará su propósito al color de la prueba para mostrarnos la vida desde su perspectiva. El color de la prueba, querido hermano, siempre tendrá el color del propósito de Dios. Y Santiago comienza su libro con el mandamiento de hallar la pureza del gozo a través de una reacción positiva de la fe. Ahora, Santiago no dice que las pruebas es una fábrica de producción de gozo, sino que nos habla de cómo se purifica el gozo en las pruebas. La expresión sumo gozo, como decíamos, habla de algo sin mezcla, habla de la pureza del gozo, que no está, por así decirlo, mezclado con algún ingrediente de resentimientos, de rebelión, de malentender el propósito de Dios cuando sufrimos alguna situación. Ahora, las pruebas no producen gozo, sino que purifica el gozo, que ha sido mezclado quizá con la tristeza, quizá con el dolor, con el resentimiento por malentender a Dios, y la convierte en la perspectiva de la vida cuando el creyente considera de manera positiva que Dios tiene un propósito en las pruebas. Es lo mismo que lo que dice el escritor allí, hablando del Señor Jesucristo, que dice que sufrió, menospreció lo oprobio, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio, teniendo el gozo puesto delante de él. Ahora, esta palabra tenet habla de evaluar, habla de considerar, y la idea es que nosotros tenemos que evaluar que cada sufrimiento, que cada situación que Dios permite, tenemos que de alguna manera no permitir que esa situación nos cause tristeza, nos cause dolor, sino que podamos aprender a gozarnos como el apóstol Pablo y Sila allí en Hechos capítulo 16, cuando dice que cantaban himnos al Señor en medio del calabozo y de haber sido azotado, allí ensangrentado, sufriendo todo ese martirio. El apóstol Pablo pudo tener allí una canción para Dios. Ahora, Santiago nos habla de la reacción de una fe que responde con gozo cuando se halla en medio de una prueba, cualquiera sea el color. Él no dice si es que llegan a tener todo tipo de pruebas, sino cuándo. Es decir, no siempre los sufrimientos, las pruebas son necesarias en la vida, pero cuando Dios necesita probar algo, cuando Dios necesita examinar la excelencia de nuestra fe, cuando Dios necesita probar nuestra fe, entonces Dios de una manera imprevista va a mandar situaciones a nuestra vida para purificar nuestra fe, para purificar nuestro gozo. Las pruebas de la vida es una manera en la que Dios tiene para perfeccionar la fe del creyente, para hacerla más fuerte, para que nosotros podamos aprender a confiar en Él. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo. El apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, sea probada con fuego. Ahora, siempre habrá resentimientos y rebelión en el corazón de un creyente cuando su vida transita fuera de la voluntad de Dios. La primera cosa entonces que vemos en este capítulo de Santiago sobre las pruebas de la vida es la reacción de la fe. Y la reacción de la fe se tiene que manifestar en la pureza del gozo. En segundo lugar, Santiago va a hablar de la resistencia de la fe. Observe, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora, ¿qué es una prueba? Una prueba es el elemento que Dios usa para examinar el estado y la excelencia de nuestra fe. Ahora, Santiago nos dice que la fe tiene que ser probada para comprobar la resistencia de su calidad, así como el purificador de oro, como aquellos que trabajan con el oro, tenían que probar el oro
a través del fuego para refinar ese oro a través de esa prueba de fuego. Por esta razón el creyente no debe alterar el propósito que Dios tiene en el proceso de examinar su fe para comprobar la excelencia de la fe a través de una prueba. La resistencia de la fe es una prueba que se manifiesta en la constancia de la paciencia. Pero el dolor muchas veces rompe la resistencia de la fe, y eso nos lleva a nosotros muchas veces a rehusarnos a someternos a ese proceso que Dios necesita para purificar nuestra fe. Muchas veces hay situaciones difíciles en nuestra vida que rompe esa resistencia, y eso nos hace rehusar aceptar ese proceso que Dios necesita para madurar nuestra fe, para perfeccionar nuestra fe. Por eso Santiago habla acá de la resistencia de la fe, y esa resistencia de la fe se manifiesta a través de la paciencia. El propósito de una prueba va a durar el proceso que Dios necesita para perfeccionar la fe del creyente. Por eso nunca pida a Dios que retire el proceso de una prueba, porque perderá las bendiciones de los frutos que Dios quiere producir en su vida. A veces pasamos por situaciones, y creo que en este tiempo estamos pasando situaciones muy difíciles. Quizás alguno de ustedes haya perdido la salud, quizás alguno está sufriendo quizás la pérdida de un ser querido, o mañana quizás alguno va a tener una situación difícil. Pero Santiago dice que la resistencia de la fe tiene que ver con esa paciencia que Dios necesita para poder desarrollar ese proceso de madurez para fortalecer nuestra fe en medio de los embates de la vida. En tercer lugar, observe los resultados de la fe. Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Los resultados de la fe tienen que ver con la perfección de la madurez. Ahora Santiago comienza con ese imperativo: mas tenga la paciencia su obra completa. La perfección y la madurez del carácter del creyente es el resultado que Dios espera ver en la vida de un creyente que permanece bajo la prueba. Ahora, Dios no puede completar ese proceso de madurez en la vida de un creyente para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna si el creyente se revela a someterse bajo la prueba de su examen de la fe. Santiago había comenzado su carta diciendo que todo aquel que mantiene una reacción de completo gozo en las pruebas y una resistencia constante de su fe, bajo la paciencia en las pruebas, nada iba a faltar al proceso de una completa madurez de su carácter. Esto significa, hermanos, que hay una obra que Dios quiere completar a través del ciclo de un sufrimiento, de una prueba, de una circunstancia. Esta obra tiene que ver con la perfección en la madurez del carácter y la purificación de una fe aprobada a través de las pruebas. Santiago dice que el propósito de la prueba es la perfección del carácter del creyente que confía en Dios. La palabra perfección aquí no está hablando de una vida sin pecado, de una vida sin problemas, sino de una vida perfeccionada en el desarrollo de la madurez del carácter. Pablo habla de eso cuando escribe: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo. Allí en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 12. A los Gálatas él escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. La obra completa, hermanos, es llegar a completar el propósito que Dios tiene en la obra de la madurez espiritual del creyente en todas sus partes. Ahí él va a usar la palabra cabales, para que el propósito de Dios sea cumplido sin que os falte cosa alguna. Por eso, mis amados hermanos, si estás pasando una situación, si estás siendo probado en tu fe, Dios quiere ver los resultados
de la madurez de esa fe a través de ese proceso que Él necesita para llevarnos a nosotros a entender ese propósito que Él tiene en las pruebas. En cuarto lugar, Santiago va a hablar del recurso de la fe. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El recurso de la fe. Y Santiago va a hablar aquí del pedido de la sabiduría. Ahora, esta sabiduría que Santiago está hablando aquí no es una sabiduría para escapar de los problemas, sino para entender el propósito, el entorno de la situación en la que hemos sido metidos por Dios a través de una prueba. Por eso Santiago ofrece a los creyentes el recurso de la fe, que viene a ser también el remedio de la fe para las pruebas, para enfrentar los embates de la vida, para que nos ayude a curar quizás las heridas del alma a través de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Si alguno de vosotros, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, pida a Dios con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de aplicar lo que uno conoce. Y conocimiento tiene que ver con ese conocimiento adquirido a través del estudio. Pero esta sabiduría que Santiago está hablando acá, está hablando de una excelencia mental. Es algo parecido a lo que Pablo había orado allí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, cuando él estaba orando y pidiendo para que los colosenses sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para comprobar la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso Santiago viene en este versículo y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Y está hablando de una sabiduría para ser recibida, no para ser hecho, no para escapar de los problemas, sino para entender el propósito de Dios en las pruebas. Por eso tenemos que acudir, hermano, a esta sabiduría de Dios a través de su palabra, a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría que necesitamos muchas veces para tomar decisiones, muchas veces para entender a Dios, muchas veces esa sabiduría nos ayuda para quedarnos quietos, para entender ese proceso que Dios necesita para madurar, para perfeccionar, para enseñarnos a través de las pruebas lo que Él quiere mostrarnos en su buena voluntad, para llevarnos a entender cómo es la vida desde su perspectiva. Por último, Santiago va a hablar del requisito de la fe, y él va a hablar aquí, observe, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe. El requisito para hallar esa sabiduría tiene que ver con la fe, es decir, creerle a Dios, como dice el escritor sagrado allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea, es necesario que nosotros le creamos a Dios. Ahora, el peligro acá es el peligro de la duda. Y Santiago va a comparar al que duda con el hombre de doble ánimo. La palabra doble ánimo allí, doble alma, está hablando del hombre que tiene emociones variables. Es un hombre que se acerca a Dios, que está cerca de Dios solamente cuando Dios le bendice. Pero cuando pasa por situaciones difíciles, el hombre de doble ánimo se resiste contra el propósito de Dios, se resiste a someterse a ese proceso que Dios necesita para fortalecer su fe en la prueba. Pero también Santiago compara al hombre que duda, no solo con el hombre de doble ánimo que tiene emociones variables, que le cree a Dios cuando las bendiciones abundan en la vida, pero cuando el autor de las pruebas permite cierto sufrimiento, el hombre de doble ánimo se amarga y abandona la constancia de su confianza pensando mal de Dios. Y él va a hablar también del hombre que duda
va a compararlo con el viento y con las olas del mar. El viento, hermanos, sopla todo aquello que está suelto. Y la olas del mar nos habla que no tiene raíces. Y eso nos habla también del creyente cuando tiene una fe vacilante, cuando su fe no está fundada, arraigada en los principios de la palabra de Dios. Es una persona que es llevada por el viento, por las circunstancias de la vida, y es llevada de una parte a otra como la olas del mar, porque no tiene raíz, porque su vida no está fundamentada en la palabra de Dios, en el propósito de Dios y en el poder de Dios. Por eso Santiago nos dice acá que el requisito para hallar la sabiduría de Dios es pedirla con fe, es creerle a Dios. Y este es un tiempo, mi querido hermano, este es un tiempo sumamente desafiante. Este es un tiempo que Dios ha llevado a su iglesia para que nosotros podamos manifestar esa fe al mundo, esa fe que ha sido puesta en Jesucristo, en la salvación, esa fe que ha sido puesta en la cruz del Calvario. Esa fe es la que tiene que manifestarse en este mundo que está siendo azotado por esta pandemia que ha paralizado a toda la humanidad. Este es un tiempo para que la iglesia se levante con esa fe y muestre esa resistencia que tiene en Jesucristo. Por eso yo les animo en este tiempo para que nosotros podamos aferrar nuestra fe y podamos descansar en sus propósitos, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga a toda la iglesia allí en Zárate. Bendiciones.